Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a hablar sobre la complejidad de las relaciones internacionales y la necesidad de un marco normativo que regule dichas interacciones, que han dado lugar a la creación de diversas organizaciones internacionales y mecanismos jurídicos que buscan fomentar la paz, la cooperación y la seguridad entre los estados. En este presente ensayo se abordarán temas fundamentales que delinean el contexto del derecho internacional público, comenzando por la relevancia de las organizaciones internacionales, específicamente las Naciones Unidas y las organizaciones de los Estados americanos, como instancias claves para la mediación de conflictos y promoción de derechos humanos. Quien acompaña en este tema es mi compañero Augusto Caldera y quien les habla por aquí, José Navarro. El análisis de estas normas y tratados dentro de este marco teórico tiene que ver con las organizaciones internacionales que desempeñan un rol crucial en el marco del derecho internacional público. Entre las instituciones más relevantes, la Organización de los Estados Unidos, conocido por sus siglas como la ONU, y la Organización de los Estados Americanos como la OEA, se destacan por su impacto en la regulación de las relaciones internacionales y la promoción de la paz y la seguridad. La Carta de las Naciones Unidas, adoptada en el 1945, es el documento fundacional de la ONU que establece los principios que rigen las relaciones entre los estados, tales como el respeto, la soberanía, la igualdad de derechos y el cumplimiento de las obligaciones internacionales. Asimismo, se han creado tratados específicos que abordan diversas cuestiones, desde el derecho humanitario hasta la protección de los derechos humanos, como la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En ese contexto latinoamericano, la OEA ha desarrollado mecanismos como la Carta Interamericana, la cual promueve la democracia y los derechos humanos en la región. La aplicación de estas normas y tratados en la práctica ha tenido un impacto significativo, ya que ha permitido la creación de mecanismos de solución de controversias, el monitoreo de elecciones y la implementación de políticas de desarrollo sostenible. Continuamos con las normas y tratados relevantes que se han desarrollado en el ámbito internacional, y esto ha colocado en primer plano la necesidad de una cooperación efectiva entre naciones. Los tratados que rigen el derecho de mar, como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, UNCLOS, por sus siglas en inglés, establecen la delimitación de las aguas territoriales y zonas económicas exclusivas. Esto es esencial para evitar conflictos sobre la soberanía y el acceso de los recursos marinos, una problemática que se ha intensificado en regiones ricas en recursos como el Mar Caribe. Uno de estos ejemplos que vimos en la actualidad son las disputas sobre el territorio y la soberanía en las fronteras de Venezuela. En la relación con Guyana y Colombia ha derivado en conflictos que ha puesto a prueba la efectividad de los mecanismos internacionales como la OEA. En este contexto ha desempeñado un papel mediador, promoviendo el diálogo entre los estados involucrados y apoyando la implementación de las medidas de confianza. Hola, buenas tardes. Continuando con el tema conversatorio del día de hoy, vamos a hablar ahora acerca de la jurisprudencia internacional. Muy bien. Acerca de ello vamos a hablar que este mismo es un componente fundamental para entender la aplicación y el desarrollo del derecho internacional público. Casos relevantes que se han podido surgir en tribunales internacionales como lo es la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Muy bien. Estos mismos han sentado precedentes que reiteran la importancia de los tratados y las necesidades de respetar las normas internacionales. Un claro ejemplo y notable es el caso de la Corte Internacional de Justicia sobre el conflicto territorial entre Nicaragua y Colombia. La Corte Internacional de Justicia falló en 2012 a favor de Nicaragua, señalando la soberanía sobre la isla del Caribe, pero también subrayó la necesidad de reconocer los derechos históricos de Colombia sobre otros territorios. Esta decisión no solamente mostró cómo los tratados que hacían los límites e interpretaciones de la jurisprudencia, sino que también pueden influir profundamente en las relaciones políticas y territoriales de los estados. Además, la jurisprudencia de la Corte Internacional ha abordado y cuestionado algunos derechos humanos que en este caso pueden afectar directamente a los estados. La sentencia sobre el caso de las partes descriptivas por algunos hechos y que en Chile, un caso en relación a las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, que en este caso se refería en algunas decisiones.
y que en este caso esos mismos tribunales no solo daban un carácter local, sino que también marcaban la conciencia social y política dentro del Estado. Con él, ahora podemos hablar acerca de lo que son los desafíos y controversias. A pesar del marco normativo establecido, las organizaciones internacionales y los estados enfrentan numerosos desafíos y controversias en la actualidad. Uno de los problemas más cruciales es la de las fronteras y la migración forzada. Ampliado a la crisis humanitaria en Venezuela, la migración masiva es que los ciudadanos venezolanos, muy bien, en este caso abordan los países vecinos y plantean cuestiones sobre el reconocimiento de los derechos, la soberanía nacional y la cooperación multilateral, muy bien, además de las normas de la ONU y la OEA sobre derechos de los migrantes y refugiados. A menudo chocan con políticas migrantes que en este caso eran restrictivas y adoptadas por algunos estados. Esto desencadenaba debates sobre la responsabilidad compartida de los países para evaluar situaciones de crisis humanitaria, así como la ampliación del principio de no devolución que establece que nadie debe ser devuelto a un país donde su vida o libertad esté en riesgo. Además a ello, podemos hablar acerca del reconocimiento de los estados y gobiernos en otro tema controvertido en el campo del derecho internacional. Las doctrinas de reconocimiento de Stanson, Estrada, Tovar y Podestá Costa ofrecen diferentes enfoques de los estados. Pueden adoptar, según sus intereses políticos, las controversias sobre el reconocimiento de la situación en Venezuela, que ha polarizado a la comunidad internacional, con algunos países respaldando al gobierno de Nicolás Maduro y otros gobiernos de oposición. La doctrina de intervención, como la de Drago y Monroe, también generan debates significativos, mientras que en algunos abogan por el derecho de intervenir en situaciones de violación de los derechos humanos. Otros advierten sobre los riesgos y abusos del poder, mientras que algunos no interfieran en la soberanía de los estados. La constante tensión entre principios de no intervención y la obligación de proteger los derechos humanos destacan las complejidades que enfrentan las organizaciones internacionales en su función mediadora.